noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Verónica Curi Rodríguez y estoy con ustedes para compartir este tema de anualidades de matemáticas financieras. Cuando hablamos de una anualidad, pues es mucho más, va mucho más de la mano con la forma en que ahorramos realmente, ¿no? Si yo tuviera 20,000 pesos y me quisiera ir a Europa, pues no espero que esos 20,000 se vuelvan 30,000, me voy pobrecita con los 20,000 pesos porque ya los tengo, ¿estamos de acuerdo? Pero la mayoría de los mexicanos no ahorramos de esa manera. ¿Cómo ahorramos? Pues ahorramos precisamente comprometiéndonos a depositar cierta cantidad de dinero cada X tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorrar 100 pesos cada semana, o ahorrar 2,000 pesos cada mes, o ahorrar 1,000 pesos cada quincena, ¿no? Entonces se vuelve o tratamos de volverlo un hábito, ¿no? Donde ahorremos la misma cantidad de manera periódica, ¿no? O sea, que siempre sea cada semana, que siempre sea cada mes, que siempre sea cada quincena, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una anualidad o un pago, porque también podemos referirnos a eso, pues es este monto fijo y periódico que tendremos que aportar a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Aun cuando la anualidad puede ser semanal o mensual o quincenal, le seguimos llamando anualidad, no es necesario que sea forzosamente anualmente. Entonces, cuando nos referimos a una anualidad, nos estamos refiriendo a un pago fijo periódico. ¿De acuerdo? Ahora, esta es mi línea de tiempo de anualidades y si se dan cuenta, es bien diferente a la línea de tiempo cuando llevábamos de valor presente a valor futuro, o cuando nos íbamos viceversa, ¿no? De valor futuro a valor presente. En este momento, mi línea de tiempo dice que en este momento no voy a depositar nada, pero al final del primer año, voy a depositar 100 pesos, al final del segundo año voy a depositar otros 100 y al final del tercer año voy a depositar 100. El planteamiento generalmente es cuánto tendré en 3 años si ahorro 100 pesos cada año, ¿estamos de acuerdo? Con una tasa de 10%, y entonces aquí planteo justamente mi tasa del 10%, y entonces la fórmula que se utiliza para la parte de anualidades va a ser esta, ¿no? PMT o pago o anualidad, multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n periodos menos 1, y luego eso se divide entre la misma tasa de interés. ¿Qué hace esta fórmula que estamos viendo aquí? Pues lo que va a hacer es cada uno de estos diferentes pagos periódicos los va a llevar a valor futuro. El tercer pago ya se encuentra en valor futuro porque se hace al final del tercer año. El segundo pago lo va a llevar 1 año al futuro y se va a volver 110. Y el primer pago lo va a llevar 2 años al futuro y se va a volver 121. Y entonces la suma de esos 3 valores futuros me da 331. Eso lo podríamos hacer con la fórmula de valor futuro de manera individual, o obviamente cuando son 3 años es muy fácil de hacer, pero si estamos hablando de 60 mensualidades, pues tendríamos que llevar los 60 veces al futuro. Entonces mejor aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Que es el pago o anualidad, 100 pesos, multiplicado por 1 más 0.10, que es el 10%, elevado a la 3, menos 1, dividido entre ese 0.10 o 10%. Y eso nos da exactamente el mismo valor que obtuvimos llevando cada uno por separado y sumándola, 331 pesos. Ahora, existen 2 tipos diferentes de anualidades. Esta que les acabo de presentar hace un momento, en realidad se trata de una anualidad vencida o una anualidad ordinaria. Así como en su momento platicamos de que cuando la tasa de interés no nos dice si es anual o semestral o trimestral o lo que sea, tenemos que asumir que es anual.
Y así como dijimos que cuando no se establece si el interés es simple o es compuesto, tenemos que pensar que el interés es compuesto, lo mismo sucede con las anualidades. Una anualidad vencida o anualidad ordinaria, que es aquella que se realiza al final del periodo, es lo que siempre vamos a asumir que tenemos. Normalmente cuando pedimos, por ejemplo, dinero para comprar un coche, primero nos dan el coche y luego vamos pagando esas mensualidades, ¿no? Decíamos, el término en finanzas son anualidades y las hacemos al final a lo mejor de cada mes, ¿de acuerdo? Y generalmente son anualidades ordinarias o vencidas. Entonces, si no nos dicen que son anticipadas, tendríamos siempre que asumir que son anualidades ordinarias o vencidas. Ahora, existe la otra modalidad que es la anualidad anticipada. La anualidad anticipada es la que se va a realizar al inicio del periodo. Y entonces, arriba, en la primera gráfica, tenemos una anualidad vencida o ordinaria, donde todos los pagos se hacen al final de cada año, de cada mes, o de cada semestre, o de cada semana. En cambio, cuando estamos hablando de una anualidad anticipada, pues resulta ser que la primera anualidad se hace al inicio de ese periodo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos un periodo más de capitalización. En realidad es esto. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Sin embargo, como les decía, si no nos dicen que la anualidad expresamente es anticipada, tendríamos que asumir que es una anualidad vencida. Ahora, este es uno de los primeros ejercicios que yo quisiera que revisáramos juntos. Es el ejercicio de anualidad ordinaria o vencida. Me comprometo a ahorrar 100 pesos al final de cada mes a una tasa del 10% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto tendré al final de esos 3 meses? Entonces definimos que nuestro pago es de 100 pesos, que es lo que voy a depositar periódicamente, o sea, al final de cada mes, el mismo monto, ¿de acuerdo? Tenemos el interés, que es 10% mensual, y tenemos el número de periodos, que es 3 meses. Ajá. Y entonces nos encontramos que en el momento 0 no hay ninguna anualidad, sino en el momento 1 hay 100 pesos de anualidad, en el momento 2 hay 100 pesos de anualidad, y en el momento 3 hay 100 pesos de anualidad. Lo podríamos hacer, como les había comentado, de manera manual, y entonces el primer pago se hizo al final del periodo 1, del primer mes, y se tendrá que llevar 1 y 2 espacios hacia el futuro, entonces llevaríamos 100 pesos por 1 más 10% elevado a la 2, y me va a dar 121 pesos, que es lo que tenemos aquí. Luego, el segundo pago se lleva solamente un mes hacia el futuro, entonces sería 100 por 1 más 10% elevado a la 1, y tendríamos 110 pesos. Y el último, pues ya se encuentra en valor futuro porque lo dimos al final del periodo. La suma de estos tres me da 331. Si yo aplico la fórmula de valor futuro con pago, pues entonces resulta ser que esos 100 pesos por 1 más 10% elevado a la 3 menos 1 dividido entre 10% me da los mismos 331 pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, supongamos este segundo ejemplo. El ejemplo anterior, recuerden, era una anualidad ordinaria o vencida. Los pagos se hacían de manera periódica, pero al final de cada periodo. En este caso, es un ejemplo de una anualidad anticipada. Entonces, me comprometo a ahorrar 100 pesos al inicio de cada mes a una tasa del 10% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto tendré al final de esos 3 meses? Entonces, en mi línea de tiempo yo establezco que deposito 100 pesos al principio del año 1, 100 pesos al principio del año 2,
y 100 pesos al principio del año 3. Aquí lo que estamos asumiendo es que estos 100 pesos que deposito al inicio del año 1 es lo mismo que al final del año 0. El que deposito al inicio del año 2 es lo mismo que al final del año 1, y el que deposito al inicio del año 3 es lo mismo que al final del año 2. También lo podemos llevar hacia valor futuro con la fórmula de valor futuro, cada uno de sus pagos por separado. Entonces, el primer pago de 100 pesos tenemos 1, 2, 3 espacios. Entonces, va a ser 100 pesos por 1 más 10% elevado a la 3 y me va a dar estos 133 pesos con 10 centavos. En el segundo pago son 100 pesos y tengo que moverme 1 y 2 espacios hacia el futuro. Entonces, sería 100 pesos por 1 más 10% elevado esta vez a la 2 y me va a dar 121 pesos. Y el último pago, como se hizo al inicio del año 3 o final del año 2, tengo que llevarlo todo ese mes hacia el futuro, porque estamos hablando de meses, no de años. Ajá. Y entonces sería 100 pesos por 1 más 10% elevado a la 1 y pues me da 110 pesos. La suma de estos tres valores futuros me da 364 pesos con 10 centavos. Y si se dan cuenta, la fórmula de valor futuro con pago es muy similar a la que vimos en la diapositiva anterior. De hecho, hasta aquí es igualita. Y solo estamos multiplicando por 1 más I para capitalizarlo un periodo más. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que aplicando la fórmula sería 100 por 1 más 10% elevado a la 3 menos 1 entre 10%. Y luego ese resultado por 1 más 10% y me da los 364 pesos con 10 centavos. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para la parte de anualidades ordinarias o anualidades vencidas? Bueno, podemos tratar de calcular el pago, o sea, saber cuánto tengo que pagar cada mes por un préstamo, ¿no? Entonces el préstamo es valor presente porque me lo dieron hoy, y lo que quiero definir son los pagos. Entonces valor presente entre 1 menos 1 más I elevado a la menos N entre I me ayuda a saber el pago con valor presente. Luego puedo tratar de determinar el valor presente teniendo un pago. Si yo pago tanto dinero, ¿cuánto habrá sido lo que me prestaron, no? Y entonces el pago se multiplica por 1 menos 1 más I elevado a la menos N entre I, y de esta manera puedo obtener el valor presente con un pago dado. Pero también podemos hablar de valor futuro, ¿no? Entonces yo puedo obtener un pago y quiero saber cuánto va a ser mi valor futuro. Entonces, quiero viajar a Europa y necesito 20,000 pesos. ¿A cuánto tendré que ahorrar cada mes para cubrir ese objetivo? Y entonces va a ser ese valor futuro que quiero alcanzar entre 1 más I elevado a la N menos 1 entre I. Y el último es, si yo ahorro tanto dinero cada semestre, entonces eso es un pago. ¿Cuánto tendré al final de los periodos? Lo que quiero saber es el valor futuro de ese pago. Entonces multiplico el pago por 1 más I elevado a la N menos 1 entre I. ¿Correcto? Este es el grupo de fórmulas que me van a ayudar para determinar el valor de una anualidad ordinaria o vencida. Sin embargo, recuerden que yo dije que también teníamos anualidades anticipadas. Y si se dan cuenta, las fórmulas son muy, muy similares. Nada más tengan cuidado con los paréntesis, porfa. Pero al final se multiplica por 1 más I, ¿no? En todos los casos. Nada más ojo con los paréntesis para que obtengan los resultados adecuados.
¿de acuerdo? Pero igual puedo determinar el pago conociendo el valor presente, o sea, lo que me prestaron hoy, por ejemplo, o puedo determinar cuánto me prestaron si sé cuánto estoy pagando cada mes, o puedo determinar cuánto voy a tener, cuánto debo de ahorrar para alcanzar un objetivo en el futuro, los pago con valor futuro, o puedo determinar el valor futuro a cuánto lograré ahorrar si cada mes deposito en mi cuenta X cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, estas son bien diferentes a las fórmulas que habíamos visto la semana pasada, porque la semana pasada simplemente era un solo monto que iba al futuro o un solo monto que iba de futuro a presente. En este caso, ya son abonos periódicos iguales. Eso es muy importante como característica de nuestras anualidades. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir tantito esto para poder hacer unos ejercicios en una hojita de Excel, si me lo permiten. ¿Correcto? Ok, entonces ahora ya tenemos nuestra hoja de Excel aquí y espero que puedan verla. Y vamos a tener por aquí los siguientes, pues, planteamientos, ¿no? Entonces déjenme ponerlo por aquí. El primero es mi ejemplo de quiero viajar. Entonces, quiero viajar a Europa en 3 años. Sé que para poderlo hacer necesito reunir 225,000 pesos. Ajá. El banco me otorga CETES más 50 puntos base. Supongamos que CETES me está dando 4.53% de tasa de interés. Y 50 puntos base quiere decir 0.5%. Un punto base es 0.01%. 100 puntos base es un 1%. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir por acá. 100 puntos base equivalen a 1%. Entonces aquí dice 50 puntos base equivalen a 0.5%. ¿Ok? Entonces me dijeron que la tasa de interés es CETES más 50 puntos base, entonces eso quiere decir 4.53% más 0.5%. Y entonces la tasa de interés va a ser de 5.03%. ¿De acuerdo? Esta se capitaliza mensualmente, entonces como les dije, esto es una tasa anual, capitalizable mensualmente. Ajá. Si yo me comprometo a ahorrar cada mes la misma cantidad durante esos 3 años, ¿cuánto deberé depositar cada mes? ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ajustar esto a que sean meses. Y entonces son 3 años por 12 meses cada año, me quedan 36 meses. Y la tasa de interés es anual, capitalizable mensualmente. Entonces tengo que tomar esa tasa y dividirlo entre 12 meses. Y ahora sí me queda una tasa mensual. ¿Correcto? Y esta tasa mensual va a ser de 0.42%. ¿Correcto? Y entonces, ahora sí, me voy a mi serie de
fórmulas que tengo y me doy cuenta que tengo que usar la de pago con valor futuro y ya nada más sustituyo en esa fórmula. Pago va a ser igual a un valor futuro de 225,000 pesos. Ay, ya me pasé un cero. Ahí está. Entre 1, 2, 3, 4 paréntesis, 1 más I, que es 0.42%, elevado a la N, que son 36 meses, menos 1 entre una tasa de 0.42%. ¿De acuerdo? De tal manera que ya puedo hacer la fórmula de Excel. Esto va a ser igual a 225,000 entre 1, 2, 3, 4 paréntesis, 1 más I, que es 42%, elevado a la 36 meses, menos 1, entre la tasa del 0.42%. Y entonces, resulta ser que mi pago, o mi ahorro de cada mes debe de ser de 5,803 pesos con 36 centavos. ¿Correcto? Ahora, supongamos que sigo queriendo viajar a Europa, y que sigo queriendo que juntar 225,000 pesos, lo voy a copiar por acá. Si se dan cuenta, el planteamiento del problema es casi lo mismo. El banco me otorga CETES más 50 puntos base, se capitaliza mensualmente. Si yo me comprometo a ahorrar cada mes, pero ahora lo voy a hacer al inicio del mes. Si ven que mi problemita ahora dice eso, ¿no? La misma cantidad durante 3 años. Entonces, ojo, porque los datos son exactamente los mismos que teníamos arriba. Así igualitos como estaban. La única diferencia es que esto era una anualidad vencida u ordinaria, que es como se llama, y la segunda es una anualidad anticipada, porque estoy ahorrando al inicio de cada mes. Entonces yo les decía, la fórmula casi es la misma. Déjenme ver si logro que salgan las dos fórmulas. Ahí están. Casi es la misma, pero tengo que agregar una capitalización más. Entonces, por 1 más I. ¿De acuerdo? Ojo otra vez con los paréntesis. ¿De acuerdo? No cambia ningún dato. Todos son exactamente los mismos. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, sustituyo en esa fórmula, ¿no? Me va a poner la misma fórmula, valor futuro, 225,000. Y luego la tasa es 0.42%, elevado a la 36, menos 1 entre I, que es 0.42%, por 1 más I, que es 0.42%. ¿Correcto? Y entonces ahora sí podemos hacer nuestros cálculos y resulta ser que son 225,000 entre 1, 2, 3, 4, creo que sí son 4, a ver, déjenme ver. 1 más I, que es 42%, cierro paréntesis, elevado a la 36 meses,
menos 1, a la 30, espérense porque la computadora ya se volvió loca. Ok, ahí sí está. Menos 1, ajá, entre I, que es 0.42%, y luego eso por 1 más I para que se capitalice una vez más. Y entonces resulta ser que mi pago va a ser más chiquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se capitaliza un periodo más y entonces puedo juntar la misma cantidad de dinero con un poquito menos de ahorro. ¿De acuerdo? ¿Ok? Creo que nos da tiempo de hacer un ejercicio más. No sé por qué lo copió así, pero ahorita lo arreglamos. Y entonces tenemos por aquí, voy a comprar un coche con un precio de lista de 250,000 pesos. Me piden un enganche del 15% con una tasa de interés preferencial de 14.54%. Entonces nada más vamos a poner aquí precio, 250,000, enganche, 15% de esos 250,000, entonces lo voy a sacar de una vez. Me piden 37,500 pesos de enganche, lo cual quiere decir que el crédito solo va a ser por la diferencia, ¿de acuerdo? Porque ya el enganche lo di, ¿ok? Y ese crédito se vuelve el valor presente, es lo que me prestaron. Ajá, y luego la tasa de interés preferencial es de 14.54%. Y dado que soy recién egresado, tomaré un plazo máximo de 72 meses. Ajá. ¿Cuál será el monto de mi mensualidad, suponiendo que no se paga el IVA sobre los intereses? ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner la tasa de interés, la tengo que volver mensual, porque acuérdense que las tasas las dan siempre anuales, a menos que me indiquen lo contrario, y la divido entre 12 para volverla una tasa mensual. Y mi tasa mensual va a ser de 1.21%. Ajá. Y entonces, ahora sí, voy a calcular el monto de mi pago. Vamos a suponer los dos casos. Supongamos que primero es una anualidad vencida. Entonces, la fórmula que tengo que usar es la de saber cuánto voy a pagar cada mes, entonces de pago, con un valor presente, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora sí, sustituyo en esa fórmula. Dijimos que el valor presente no es el valor del coche, sino lo que me prestaron. Ajá. Dividido entre dos paréntesis, 1 menos paréntesis, 1 más I es 1.21%, elevado a la menos N es 72 meses, sobre I, que es 1.21%. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí puedo calcular mi pago con estos datos. 212,500 entre 1, 2, 1, 1. 1 más la tasa elevado a los 72, a lo menos 72, acuérdense, menos 72. Cierro el paréntesis entre 1.21. Y entonces, por mi cochecito voy a pagar 4,440 pesos con 40 centavos. Eso asumiendo que mi anualidad sea vencida, ¿verdad? Pero como yo sé que si la hago anticipada podría ahorrarme una lana, pues le pido al de la empresa que mejor me dé anualidades anticipadas y a lo mejor se deja, ¿no? Y entonces, la fórmula es casi igual, acuérdense, con la diferencia del 1 más I al final, nada más ojo otra vez con los paréntesis, y entonces va a ser pago es igual
a valor presente, que es 212,500, entre 1, 2, 3 paréntesis, 1 menos, 1 más, y que es 1.21%, elevado a la menos n, que es 72, entre 1.21% por 1 más i, que es 1.21%. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí puedo sacar el pago, que es de 212,500 entre 1, 2, 3, 1 menos, 1 más y elevado a la menos n, que es 72, paréntesis entre y otra vez, que es 1.21%, paréntesis por 1 más 1.21%, cierro los dos paréntesis, y efectivamente aquí voy a pagar un poco menos cada mes porque la mensualidad es anticipada. ¿Correcto? Entonces, pues con esta información creo que podemos ya resolver muy bien la parte de anualidades tanto anticipadas como vencidas, ¿de acuerdo? Y con esto terminaríamos esa parte de anualidades vencidas y anticipadas. ¿Ok? Entonces considero que con esta información es suficiente, chicos. Espero verlos pronto. Muchas gracias por haber estado aquí. Bye.